Hola a todos, vamos a empezar a trabajar 2 contra 2. Para empezar, bueno, tengo aquí una línea. Si ustedes se fijan, esto podría funcionar como un cantus firmus más o menos, pero la diferencia con la manera en que tradicionalmente vemos los cantus firmus es que aquí vamos a observar que esta melodía tiene también algunos ornamentos, algunas notas que consideramos como no cordales. Esa es la principal diferencia. Cuando nosotros, si se acuerdan ustedes, cuando nosotros hacíamos una melodía y esa melodía la pensábamos como cantus firmus, cada nota de ese cantus firmus iba a ser un cordal, iba a sostener básicamente un acorde y de hecho el contrapunto que se hacía siempre tenía que ser consonante con respecto a esa nota. Entonces la diferencia es que básicamente construimos una línea más libre, ¿sí? En general podemos decir que con mayor libertad, que ya puede incluir ornamentos, por lo tanto no es un cantus firmus como tal, como se veía en las especies, pero sí es como el punto de partida para nuestra línea. Esto es distinto conforme al ejercicio anterior que era uno contra 3, porque en ese caso esa nota que considerábamos como nota de cantus firmus, ahí sí siempre tenía que ser la nota, digamos, las consonancias del contrapunto tenían que ser eh, con respecto a esa nota principal. Pero aquí en este caso podríamos decir que las notas importantes son las notas que están en los tiempos fuertes. Y en el caso por ejemplo, aquí en los tiempos débiles, vemos que pues, básicamente hay dos opciones, ¿no? O es un ornamento, por ejemplo, la nota de paso, aquí, nota de paso, tenemos muchas notas de paso, o bordadura, o es otra nota consonante, es decir, otra nota que podríamos considerar cordal con respecto al contrapunto que vayamos a escribir. ¿A qué me refiero? Básicamente un salto. A lo mejor todavía no sabemos si es consonante porque no hay nada arriba, ¿no? Todavía no sé qué nota va a haber aquí arriba de este mi y por lo tanto no sé si va a ser consonante o no con ese do. Pero lo importante es que al haber un salto de tercera, estoy diciendo que ambas notas son cordales, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, cuando hago un grado conjunto o cuando se puede ver claramente como un ornamento. Aquí no utilicé, por ejemplo, apoyaturas, pero también si fuera una apoyatura podría suceder en el tiempo fuerte, por ejemplo, o si fuera un retardo, ¿no? Tendría que suceder en el tiempo fuerte. Entonces el punto es solamente identificar dentro de nuestra melodía, esta melodía que estamos haciendo aquí ahorita en octavos, identificar cuáles son nuestras notas principales y cuáles podríamos tomar como ornamentos. No sé, creo que ese sería el punto principal. Técnicamente podríamos decir, bueno, aquí tengo, este sí es una nota de paso, pero también podría decir, bueno, este sí es otro acorde y tener un acorde cada octavo. Pero el problema es que si hacemos eso todo el tiempo, pues entonces solo vamos a tener consonancias todo el tiempo, ¿no? Y como ustedes vieron en el contrapunto, las disonancias, pues en realidad hay que tener mucho cuidado al manejarlas, pero son necesarias para sentir movimiento, para sentir tensión y resolución. Entonces, eso sería lo importante. Digamos que la forma básica de esa melodía es justamente esta, ¿no? Estoy quitando los ornamentos, estoy dejando solo las notas consonantes. Ustedes pueden hacer algo así, tal vez en cuartos hacer una guía, pero una guía que no necesariamente se mueva por el conjunto. Por ejemplo, aquí esta guía del inicio es un arpegio, por acá tengo también más altos, ¿no? Pero yo les sugiero que lo hagan desde el inicio así, en puros octavos. Y en la forma de construir la melodía, pues es lo mismo, tenemos nuestra nota inicial, nuestra nota final que está tónica, en ambos casos. Tengo un punto álgido que es este sí, no tengo ningún rango que sea disonante, ¿no? Por ejemplo, aquí ya es un rango de quinta, en realidad, aunque la distancia con respecto a la primera nota es más amplia, pero el rango que se hace aquí es de quinta, no tengo rangos disonantes, todas las reglas que aplicaban para hacer líneas melódicas cantos firmos son iguales. La única diferencia aquí es que dentro de estas notas del cantus firmus o de esta línea melódica que vamos a hacer primero, puede suceder que
algunas de ellas las consideremos ornamentos, como estas que estoy marcando aquí. También esto podría aplicar en la voz de abajo o en la voz de arriba. Es decir, puedo hacer esta línea melódica que yo haga primero, que yo haga como una voz principal, no necesariamente es abajo, puede suceder también arriba. Aunque también, como al final las dos voces las van a componer ustedes, realmente no, y en este caso es 2 contra 2, realmente no va a haber tanta diferencia. Si ustedes las dos las hacen pensando en que tengan un punto álgido y en la dirección y la continuidad de la línea, pues entonces realmente no va a haber, no se va a notar la diferencia si ustedes hacen primero la de abajo y luego la de arriba o viceversa. Ya que tengo esto esta sería una primera versión, ¿no? Igual que como lo hacíamos antes, estoy poniendo vamos, considerando sobre el tiempo fuerte, poniendo ciertas consonancias. Veamos, aquí en el tiempo fuerte tengo octava, séptima, sexta, quinta. Estoy buscando consonancias siempre con el tiempo fuerte. Al final de cuentas, estos octavos que están en rojo son ornamentos. Son disonancias, pero están bien justificadas como ornamentos. Aquí hay algo que podría saltar un poco a la vista, pero en realidad como esto es apenas digamos un boceto, un primer acercamiento, estas octavas paralelas, fa, fa, mi, mi, como esto es apenas un primer boceto, de hecho, cuando yo agregue otra nota arriba, es decir, algo distinto entre este fa y este mi, que va a sonar con este fa, pues en realidad estas octavas paralelas van a desaparecer. De hecho, sería más grave si estuvieran en el tiempo fuerte. Si aquí fuera octava, o si fuera al revés, por ejemplo, ahí sí sería más grave porque independientemente de lo que yo ponga en medio, va a haber octavas ocultas, o va a haber octavas muy cerca. Sin embargo, de todas formas, aunque aún así se podría solventar porque si ustedes se fijan, digamos, el problema de las octavas ocultas es cuando una nota se queda más larga, pero si aquí va a haber 2 también arriba, entonces de todas formas se van a dividir y es una octava que se va a mover a otro intervalo y después a la octava. Es decir, las octavas están separadas por un intervalo nuevo totalmente. Pero bueno, esta octava paralela que está aquí inicialmente se podría parecer problemática, pero en realidad no lo es. Si se fijan en este primer boceto, por ejemplo, ¿qué puedo permitirme? Así como en el primero que les mencioné, pues por ejemplo, arpegios, sí puedo permitirme porque es apenas un boceto, no es la versión definitiva. Aglomeraciones como estas del principio, aquí también hay aglomeración, aquí también tengo aglomeración, porque al final esas aglomeraciones las puedo ornamentar más adelante. Esto sería yo como un primer paso que les recomendaría trabajar. Después lo que hice fue sobre este mismo generar ornamentos, ¿no? Sobre la aglomeración que ve aquí puse una bordadura. Luego entre el la y el si que teníamos, entre el do, perdón, aquí había un do, lo intercambié y puse un si en lugar de ese do. ¿Por qué lo puse? Porque, por ejemplo, si yo ponía este do aquí, lo más lógico es que pusiera un si, y entonces se me iban a formar 1, 2, 3, 4 sextas paralelas consecutivas. Entonces, es así. Ahora, aquí hay una séptima, y podríamos decir, bueno, pero ¿por qué este intervalo es disonante? Pero recuerden que la nota principal es la del tiempo fuerte, en este caso es muy claro porque es consonante. Y entonces fíjense cómo, digamos, este do es consonante con este do. Forma la disonancia por la nota de paso, pero este do es cordal. Si quisiéramos definir el acorde, esto sería un primero menor de la menor, ¿no? Entonces, este do es cordal y este re es nota de paso y eso produce una disonancia. Entonces puedo mezclar una nota cordal arriba con un ornamento abajo. Y en ocasiones eso va a generar disonancias, pero también puedo generar, como aquí, dos al mismo tiempo, de forma simultánea en ambas voces, dos ornamentos. Y muchas veces en esos casos, si se fijan ahorita lo podemos comprobar,
En muchos de esos casos se va a generar también una consonancia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, bordadura arriba y nota de paso abajo, y se forma una consonancia. Entonces, a pesar de que hay ornamentos, no hay disonancia. Lo mismo pasa aquí adelante. Ahora, si se fijan, aquí, por ejemplo, no pertenecen al mismo acorde, pero ambos son consonantes. Entonces, vamos a seguir todavía ese criterio de la consonancia. Y aquí estaba la octava paralela que estaba antes, ¿no? Antes estaba así, y por eso es que decíamos que había octava paralela, fa, fa en el último octavo, mi, mi. Pero como este fa necesitaba poner ahí otra nota y puse un re, desaparecen las octavas paralelas. Aquí tenemos otro caso donde al poner dos ornamentos simultáneos, la nota de paso abajo y la bordadura arriba, en realidad se forma una consonancia. Aquí es un ejemplo distinto al de acá. Aquí tengo un ornamento en una voz y una nota cordal en la otra y se forma una disonancia. Pero aquí en realidad tengo nota, si el acorde podría ser descrito como mi, sol sostenido, si. Pero al poner la nota de paso aquí se forma una consonancia. Entonces hay veces que a pesar de que el acorde, digamos, que ponga yo un ornamento junto con otra nota que es cordal, de cualquier forma se puede generar una disonancia, una consonancia, perdón, como es este caso. Por ejemplo, el acorde aquí en este beat puede ser la, do, mi, y al poner este sol de paso, en realidad no genero ninguna disonancia, sino es una consonancia con el mi. Este es otro ejemplo que aquí sí se podría ver como una disonancia. Si se fijan, tenemos el acorde, podría ser visto como fa, la, re. Y este mi es una bordadura, entonces hay una cuarta aquí que a dos voces ya sabemos que se trata como disonancia. Entonces esta cuarta es posible porque la de abajo, una de las dos notas que forma ese intervalo disonante, es un ornamento que está plenamente justificado. Entonces, una de las conclusiones a la que podemos llegar es que, bueno, las consonancias se usan libremente, pero las disonancias, que ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Los intervalos disonantes, incluyendo a la cuarta cuando estamos a dos voces, tenemos un criterio, ¿no? Si la disonancia es posible o es aceptable cuando una de las dos voces puede justificarse como un ornamento. ¿Sí? No importa en realidad si es la voz de abajo, si es la voz de arriba, si es en tiempo fuerte o si es en tiempo débil. ¿Sí? Si la nota que forma la disonancia una de las dos se puede identificar como un ornamento claramente, entonces está bien. Por ejemplo, aquí tengo la séptima, ¿sí? Este intervalo de séptimas que tengo aquí, y tengo que corroborar esto. Una de las dos voces puede justificarse como ornamento, el do de arriba no, porque está en tiempo débil y viene saltando, ¿sí? Si fuera una apoyatura el si, pues tendría que estar en tiempo fuerte. Entonces el do no es un ornamento, pero el de abajo sí puede justificarse como un ornamento. Entonces esto queda bien, porque aquí estamos dejando claro que cuando hay una disonancia y una de las dos voces puede justificarse como ornamento, está bien. Lo mismo pasa con esta cuarta. Este la no es un ornamento porque salta, de hecho llega por salto y sale por salto a la misma nota, pero el mi sí lo podemos identificar como un ornamento. Aquí se ve claramente, es fa, mi, fa, es una bordadura. Otro ejemplo, tengo aquí una cuarta, de hecho este está en tiempo fuerte, si lo vemos por bits, ¿no? Si lo vemos por cuartos, es una cuarta en tiempo fuerte. Pero si yo observo y digo, una de las dos voces puede justificarse como ornamento, el mi no, porque salta después y está en tiempo fuerte, entonces no se puede justificar como ningún ornamento. Pero el la de arriba sí se puede justificar como una suspensión o retardo, porque es una disonancia, pero que viene preparada por una consonancia, ¿sí? Por una nota que era consonante y resuelve para abajo, o grado conjunto. Entonces es una suspensión. Por lo tanto, si se fijan, no importa si está en tiempo fuerte o en tiempo débil, pero cuando hay una disonancia, una de las dos voces tiene que justificarse. Mejor lo voy a cambiar aquí por tiene.
que justificarse como un ornamento. Entonces, ese sería el requisito o una forma general de ver cómo funciona este 2 contra 2. Ya que tenemos esta versión, si se fijan, aquí la estoy poniendo a dos voces con clicas en dirección contraria, incluso como si fueran dos instrumentos diferentes, pero en realidad aquí lo tengo con un violín, pero yo quiero que lo toque un solo violín. Entonces, ¿cómo transfiero esto? Bueno, es lo mismo que habíamos visto con el 1 contra 3. ¿Sí? Separamos los registros. Entonces, vean cómo este compás que tenemos aquí, el primero, se traduce de esta forma, en los 16avos. El La, en lugar de ponerlo de forma vertical, lo pongo de forma horizontal, el salto de octava. Y luego Sol sostenido y Si, que son la bordadura, lo pongo también de forma horizontal. Sol sostenido primero, Si después. El La y el Do, lo mismo. Y entonces tengo una nota arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Puede ser así como está aquí, pero también puede ser al revés. De hecho, adelante tengo una segunda versión. Aquí tengo primero arriba, luego abajo, arriba, abajo. Esto es al revés, abajo, arriba, abajo, arriba. También podría haber otra combinación si hacemos el primer compás, por ejemplo, los primeros beats, aunque sea. Por ejemplo, puedo tener, podría yo tener una abajo, dos arriba y luego una abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que hacer, ¿sí? Esa sería una posibilidad. Entonces ahí vemos otro diseño, ¿no? En realidad son diseños distintos, pero es lo mismo, es exactamente la misma conducción de voces, es el mismo contrapunto, solo lo estoy presentando de otra manera. También podría ser al revés. Tengo entonces abajo, arriba, arriba, abajo, una abajo, dos arriba, una abajo, o podría ser al revés. Una arriba, dos abajo, una arriba. Una arriba, dos abajo, una arriba. Aquí tendríamos el Si. Perdón. Sería así. Entonces, por ejemplo, este mismo compás, este primer compás se podría escribir así. Si se fijan, tenemos entonces 4 formas, 4 combinaciones distintas. Vamos a escuchar cómo funciona, por ejemplo, desde aquí la melodía sola y las distintas versiones. Fue con forma básica, ahora ya ornamentado. Se vuelve un poco estático en el tercer compás, tal vez. Al revés. Combinando. Y al revés. Sí, ahí no está completo, pero bueno, más o menos tienen la idea. Entonces, este sería el criterio para hacer 2 contra 2. Su siguiente tarea va a ser hacer esta línea de movimiento perpetuo de 2 contra 2.
como ustedes podrán advertir, justamente lo interesante se da cuando combinamos los patrones, ¿sí? Para crear, por ejemplo, si se fijan, este genera una cierta sensación rítmica por la nota, por donde están posicionadas las notas, las voces. Y algo muy interesante es la combinación de 2 contra 2 y 3 contra 1. Entonces poder hacer varias combinaciones en donde la línea melódica tenga, digamos, podríamos combinar ciertos tipos de especies y de contrapuntos y de patrones también, ¿no? Eso sería lo interesante. Pero por ahora, elijan alguno de estos patrones, ya sea, por ejemplo, este patrón número 1, donde está el primero arriba, abajo, al revés, abajo, arriba, abajo, 2 arriba, 1 abajo, al revés, 1 arriba, 2 abajo, 1 arriba. Cualquiera de esos patrones, elíjanlo y hagan un ejercicio también, como en el caso anterior, de al menos unos 4 o 5 compases. Pueden hacerlo en este orden, digamos, pueden seguir este proceso de cómo trabajarlo, ¿no? También, si alguien cree que lo puede lograr sin tener que escribirlo así, por ejemplo, de forma vertical, creo que también es un muy buen ejercicio ya empezarlo a hacer con el patrón, ¿no? A veces, o al principio al menos, es complicado tal vez visualizar las líneas, sobre todo en algunos patrones o los intervalos. Entonces a lo mejor sí les conviene primero hacer hacer este proceso como el que vimos aquí. Este archivo se los dejo en Classroom junto con el video y bueno, espero que si tienen algunas dudas me escriban y que todo les haya quedado claro. Si hay alguna otra duda, también la podemos ver en la clase en vivo. Muy bien, bueno, pues nos vemos pronto y saludos.